es uno de los sistemas cuyas modificaciones son fundamentales para que se pueda desarrollar la gestación. Entonces, a nivel del sistema cardiovascular, pues vamos a tener que estos cambios o esta adaptación hemodinámica empieza muy tempranamente en la gestación. La quinta o sexta semana después de la concepción ya empezamos a tener modificaciones. Y como les digo, son fundamentales estos cambios para satisfacer todas las demandas metabólicas y para asegurar la circulación uteroplacentaria, ¿cierto? Sin circulación uteroplacentaria adecuada, no hay desarrollo adecuado del feto. Entonces, por eso se considera que uno de los cambios más importantes que suceden en el embarazo, aunado con el incremento en la volemia, son las modificaciones hemodinámicas cardiovasculares. Además de las adaptaciones hemodinámicas, pues también va a haber una serie de modificaciones anatómicas, ¿sí? La elevación del diafragma y las modificaciones a nivel de la laxitud de las articulaciones condrocostales hace que la caja torácica se ensanche y el diafragma pues se eleva. Entonces el corazón va a sufrir una desrotación hacia la izquierda, el punto de máximo impulso se desplaza cefálicamente y lateralmente, pero aparte de este cambio en la posición, o sea, esta rotación del eje longitudinal del corazón, pues también va a haber un aumento en la masa ventricular, una hipertrofia cardíaca, por efecto tanto de los estrógenos como de la sobrecarga de volumen. Estas modificaciones anatómicas en el corazón, pues va a hacer que cuando uno va a examinar a una mujer gestante, vaya a encontrar una modificación en los ruidos cardíacos, como podemos ver aquí, y también unas modificaciones en el trazado eléctrico del corazón, o sea, en el electrocardiograma, muchas de las cuales se consideran teóricas, ¿cierto? Porque no corresponden a una patología real. Entonces, la interpretación de un electrocardiograma en una mujer gestante requiere de personas con una experiencia importante en la interpretación y en la detección pues, de patología coronaria, porque muchos de los cambios que están aquí pues son solo cambios teóricos por la modificación en la posición, pero obviamente habrá algunas gestantes que sí estén frente a un cuadro clínico de una patología de una isquemia, entonces la diferencia entre los dos tipos de electro pues requiere una persona experta. Lo que es más frecuente, sí, que puede verse clínicamente, es la predisposición a los trastornos de ritmo que pueden tener algunas mujeres gestantes, sobre todo aquellas mujeres con taquicardia paroxística supraventricular, en las cuales los episodios de taquicardia pues pueden hacerse más frecuentes. La auscultación de una mujer gestante pues puede darnos un soplo sistólico precordial de eyección, ¿cierto? O sea, un soplo sistólico de bajo tono, que es fisiológico, ¿sí? Aunado a los aumentos de los ruidos y al desdoblamiento de algunos de estos. Pero pues obviamente siempre que uno encuentre una mujer embarazada con un soplo, sobre todo mientras más alto el tono o si tiene algún componente diastólico, pues se necesita un ecocardiograma para tratar de dilucidar si es un soplo fisiológico o no lo es. Entonces, así como hay algunos otros de los cambios que hemos visto, antes de atribuirlos exclusivamente a un proceso fisiológico, pues hay que asegurarse de que no hay una condición adicional responsable de las modificaciones a la auscultación o en el trazado eléctrico. Desde el punto de vista hemodinámico, ¿cierto? Que les decía que eran los cambios más significativos, uno de los cambios más significativos del embarazo, pues entonces vamos a tener tres cambios fundamentales.
que empiezan, como dijimos, tempranamente en el embarazo, primer trimestre, y son el incremento en el gasto cardíaco, que es progresivo y permanece durante la segunda mitad de la gestación, la disminución en las resistencias vasculares sistémicas y la disminución con retorno a lo normal de la presión arterial media. Entonces, esos son los tres eventos hemodinámicos grandes en el embarazo: el incremento en el gasto cardíaco, la disminución en la presión arterial y la disminución en las resistencias vasculares. Obviamente que las modificaciones a nivel de presión arterial pues no son tan dramáticas como en el gasto en la resistencia, pero son igualmente importantes. Este incremento del gasto cardíaco es de aproximadamente un 50%, aunque pudiese ser más en embarazos múltiples. Y este gasto cardíaco se eleva pues porque tenemos una elevación de la frecuencia cardíaca que se produce en la gestante en aproximadamente un 15 a un 25%. Tenemos, por supuesto, un aumento del volumen latido. Ya sabemos que tenemos el aumento de toda la volemia y el volumen latido también se eleva. Y tenemos una disminución de la resistencia vascular periférica, o sea que estos tres componentes hemodinámicos son responsables del incremento del gasto cardíaco que se produce en las mujeres gestantes. Por supuesto, la disminución en las resistencias vasculares, sobre todo a nivel del lecho placentario, ¿sí? Las arterias uterinas deben pasar de un sistema de alta resistencia a un sistema de baja resistencia, que se da tempranamente en el embarazo, en lo que se conoce como las invasiones trofoblásticas de la circulación uterina, y en las cuales se invade la íntima de las arterias uterinas y de las arteriolas espirales para convertirlos en vasos de baja resistencia, pero esta disminución de la resistencia vascular pues tiene que ver con los fenómenos de efecto del estrógeno, la progesterona y las prostaglandinas, y lo que hace es favorecer las perfusiones. No sé por qué se me pega. Este incremento en el gasto cardíaco pues es absolutamente necesario porque se necesita una redistribución de gasto cardíaco, ¿cierto? En el embarazo. Mire la comparación de una no embarazada con una embarazada. Mide el útero, donde está por supuesto la circulación, y las mamas, que tienen un porcentaje importante de requerimiento de gasto cardíaco, ¿cierto? Se va hacia esa área, y entonces es necesario que este se incremente. Obviamente esto aunado con el incremento en la volemia que habíamos mencionado. Entonces, por ejemplo, las mujeres gestantes que tienen cardiopatías de gasto fijo son mujeres que se descompensan en el segundo trimestre de la gestación porque no logran manejar adecuadamente los incrementos en la volemia, y además tienen problemas pues con las perfusiones porque no pueden incrementar suficientemente el gasto. La presión arterial, como les mostré, disminuye, aunque no de manera dramática, disminuye aproximadamente entre 10 y 20 milímetros de mercurio, un poco más la diastólica que la sistólica, y esta disminución en la presión arterial pues es efecto de la disminución en las resistencias vasculares que se produce como efecto de los estrógenos, las progesteronas y las prostaglandinas, como les dije antes. Esta disminución en la presión arterial es más notoria en la segunda mitad de la gestación. Entonces, cuando uno está en el control prenatal con las mujeres gestantes, debe vigilar que las presiones arteriales de las mujeres gestantes, aún desde el comienzo del embarazo, son un poco menores que las presiones que tienen cuando no son gestantes. Y debe producirse una caída fisiológica de la presión en el segundo trimestre con retorno progresivo hasta el momento del parto. Las mujeres que no hacen esta caída fisiológica en la presión arterial media son mujeres que tienen riesgo, ¿cierto? Porque probablemente no están manejando adecuadamente las resistencias y pueden tener riesgo de un trastorno hipertensivo de la gestación o de alteraciones del crecimiento fetal. Por eso siempre en los controles prenatales estamos tomando las presiones, y no solamente que estén dentro del rango normal, sino que se note una curva de caída fisiológica del embarazo. ¿Recuerdan que les dije
que el incremento en la volemia pues no solamente servía obviamente para la circulación enteroplacentaria y para proteger a la madre de los efectos de las pérdidas en el parto, sino que protegía a la madre y al feto de las disminuciones en el retorno venoso por compresión de la vena cava. Entonces, eso es lo que se llama el síndrome de hipotensión supina o síndrome de compresión aortocava, que ustedes van a ver en los textos, y que lo que significa es que, sobre todo después de la mitad de la gestación, cuando el tamaño uterino alcanza un valor importante, pues entonces cuando la mujer gestante está acostada boca arriba, comprime los grandes vasos, sobre todo la vena cava inferior, y entonces esto hace que disminuya el flujo de retorno al corazón, ¿sí? Que el corazón no se llene adecuadamente y que se produzca entonces un descenso de la presión arterial. Este descenso de la presión arterial, uno clínicamente es lo que ve como el síndrome. La paciente está hipotensa, taquicárdica, pálida, mareada, sudorosa, tiene náuseas. Esto lo puede ver uno clínicamente, sobre todo pues donde más lo veo es cuando los pacientes están haciendo la ecografía, cuando uno está haciendo una ecografía que encuentra alguna anomalía o cuando tiene embarazo múltiple que se demora, ¿cierto? Lo más de lo que usualmente se demora 10 a 15 minutos en una ecografía básica de rutina, pero si se demora mucho más, cuando uno menos siente es que la paciente dicen, ay, me siento mal, me estoy muriendo, y entonces uno la ve que se ponen verdes, se ponen frías, pálidas, con náuseas y realmente tienen sensación que se están muriendo porque hacen unas hipotensiones que pueden ser severas. Obviamente si uno no lo resolviera rápidamente, ¿y cómo lo resuelve? Pues diciéndoles que se coloquen de lado. Al colocarse de lado liberan la presión y vuelven a la normalidad. Pero cuando uno no sabe esto, pues logra asustarse y las señoras, por supuesto, también. Ese también es la razón por la cual en la reanimación cardiopulmonar de gestantes, pues hay que látero desviar el útero, con el útero comprimiendo los grandes vasos, pues no va uno a lograr nunca retorno de la circulación normal. Otro sistema que sufre modificaciones, pues es el sistema respiratorio, ¿cierto? Sin embargo, para la evolución del embarazo, pues la principal función es aumentar la oxigenación, ¿cierto? En la unión alveolo-capilar para que la sangre vaya más oxigenada, ese efecto. Pero en términos generales, pues no produce mayores trastornos en las mujeres gestantes sanas, solamente las modificaciones de la mecánica ventilatoria, pues sí son más notorias en mujeres que tienen patología que compromete la función respiratoria. En mujeres que no tienen problemas, pues no se notan de manera significativa. Entonces, ¿qué cambios se producen? Pues ya habíamos visto que había una elevación del diafragma, ¿cierto? Por el incremento del tamaño uterino de hasta 4 centímetros y había un aumento del diámetro de la caja torácica y de la circunferencia torácica y una ampliación del ángulo subcostal. Esto es por efecto de los estrógenos que produce relajación de las uniones entre los ligamentos. Obviamente esto es por el crecimiento del útero. Entonces, esas modificaciones en la caja torácica, ese incremento en los diámetros con elevación del diafragma, pues produce un patrón respiratorio diafragmático que modifica algunos volúmenes, como veremos más adelante. Habíamos visto que por efecto de los estrógenos principalmente había un fenómeno, pero también de progesterona y de prostaglandinas, había un fenómeno de vasodilatación sistémica que obviamente también va a afectar la mucosa respiratoria, ¿cierto? Que empieza en la nasofaringe. Entonces vamos a ver edema, hipervascularización, hipersecreción de la mucosa con mayor producción de moco, lo que disminuye un poco el diámetro de las vías respiratorias. Y pues esto pues es mucho más notorio cuando una mujer gestante requiere ser intubada. También vamos a ver
que estos fenómenos pues, de edema y aumento de producción de moco y congestión de la mucosa nasal, pues es lo que es responsable de que las mujeres gestantes pues se les obstruya más la nariz, se les ponga como la voz como ronca, como gruesa, que estornudan frecuentemente y que puedan tener más frecuentemente epistaxis, ¿cierto? Durante el periodo del embarazo. También sabemos que la progesterona ejerce un estímulo directo sobre el sistema centroventilatorio a nivel central y también produce relajación de músculo liso bronquial. Los cambios en la función ventilatoria pues son dos grandes cambios. Uno, ¿ya les volvió a aparecer la imagen? Sí, doctora. Bueno, entonces les decía que pues los cambios a nivel de la mecánica ventilatoria pues son dos principalmente. Unos por disminución de la capacidad residual funcional, ¿cierto? Entonces hay una disminución del volumen residual y una disminución del volumen del resto respiratorio con una modificación muy leve o ninguna en la reserva pulmonar total. Entonces es la imagencita que podemos ver aquí, que podemos ver acá, que es esta imagencita de aquí, es de la obstetricia de Williams. Entonces, cambio en volúmenes pulmonares, entonces disminución de la capacidad funcional residual con sus dos componentes, el volumen de reserva respiratoria y el volumen residual. Entonces, para hacer una mujer no embarazada, de una mujer embarazada. Entonces hay disminución de esta capacidad por disminución en estos componentes. Entonces esta disminución corresponde a uno de los cambios mecánicos, ¿cierto? Por el ascenso de la pared abdominal, por el ascenso del diafragma y disminución del tono de la pared abdominal y por el aumento de la capacidad inspiratoria de las mujeres gestantes. Tenemos que hay un aumento de la frecuencia respiratoria y son capaces de inspirar mucho mayores volúmenes. Estos porcentajes de modificación de la capacidad son del texto de Williams. Se los menciono porque hay algunos textos que tienen unos porcentajes diferentes, ¿sí? O sea, todos tienen disminución de estos parámetros, pero algunos le dan más o menos porcentaje a esto dependiendo del tipo de estudio. Por el otro lado, ¿qué se aumenta? Se aumenta el volumen corriente, ¿sí? Esto por el ascenso de las costillas y el aumento de la frecuencia respiratoria que le decía, o sea, ellos movilizan más cantidad de volumen durante las respiraciones y es mucho más frecuente, sino que no pueden como guardar mucho más volumen durante las expiraciones. Entonces, hay un aumento del volumen corriente, un aumento del volumen minuto y un aumento de la frecuencia respiratoria que habíamos dicho. Ay, bendito. Este aumento en volumen minuto y en volumen corriente finalmente se traduce en un aumento en la ventilación alveolar. La ventilación alveolar es el intercambio real que existe de oxígeno, ¿cierto? A nivel de la unión alveolo-capilar, o sea que la mujer gestante entrega mucho más cantidad de oxígeno que lo que hacen las mujeres no gestantes. Vamos a ver que vamos a tener una alcalosis respiratoria compensada, ¿cierto? El aumento en la ventilación
produce una caída en la presión arterial de CO2, pero esto se compensa modificando los niveles de excreción de bicarbonato, ¿cierto? Aumentando la excreción renal de bicarbonato para que el pH de las mujeres gestantes se modifique mínimamente, ¿sí? Que lo cual, desde el punto de vista clínico, pues no es muy significativo en mujeres sanas. Ya les dije, mujeres enfermas que entran en acidosis más fácilmente y tienen alteraciones secundarias pues a un compromiso sistémico, pues entonces sí puede representar esas pequeñas variaciones. Lo mismo que la caída en la presión arterial de CO2, que en las embarazadas a partir de la semana 12 puede caer hasta 30 milímetros de mercurio. Luego, cuando se va a hablar de falla respiratoria, ¿cierto? Que es de 40 en adelante, pues una embarazada que tiene 40 ya está hace rato con compromiso respiratorio porque ellas tienen los niveles disminuidos, maneja mucho menos los cambios en el pH porque mantienen el equilibrio por la alcalosis fisiológica. Entonces, como les decía, en mujeres enfermas sí llega a tener efecto que pueden entrar con una falla respiratoria más fácilmente o en una acidosis. Hay un aumento en la liberación de oxígeno, ¿cierto? Para favorecer la disponibilidad de oxígeno en la unidad fetoplacentaria. Decíamos que entrega mucho más oxígeno, ya que la sangre arterial y venosa de ellas tiene menos diferencia en oxígeno y finalmente pues hay un aumento de la oxigenación en la unidad fetoplacentaria, lo cual es el efecto benéfico de esas modificaciones. El otro sistema que hemos comprometido o modificado más bien, que sufre unas adaptaciones importantes, es el sistema renal. O sea, tenemos un aumento de la volemia, tenemos unas modificaciones en el gasto cardíaco, en las resistencias y en las presiones, y tenemos que manejar un volumen y una homeostasia, ¿cierto? Que lo hace el riñón. Entonces, entre los tres sistemas, pues son los que soportan estos cambios circulatorios. Entonces, vamos a ver que en el riñón, pues vamos a tener también modificaciones anatómicas, ¿sí? Vamos a tener un aumento en el volumen. Le pasa a este computador. Entonces, vamos a tener un aumento del tamaño renal porque hay un aumento en el volumen vascular, ¿cierto? Y en el líquido intersticial, ¿sí? Más que en los glomérulos en sí, es el incremento del tamaño es por aumento vascular intersticial, más o menos de 1 a 1.5 centímetros en relación a las mujeres no gestantes, o sea que las gestantes tienen riñones un poquito más grandes. Vamos a tener una dilatación del sistema pielocalicial, ¿cierto? Que es muy notorio y que puede darse entre un 40 y un 100% de las mujeres en los diferentes estudios. Entonces vamos a tener una hidronefrosis, ¿cierto? Y una dilatación del ureter que va a ser más notorio en el lado derecho porque hay una destrorotación, entonces hay compresión del ureter a nivel del ilion, entonces eso genera mayores modificaciones, o sea, se da en ambos, porque también hay un efecto hormonal, pero también se considera que es también mecánico por la compresión. Entonces, los responsables de la hidronefrosis son tanto las hormonas, sobre todo la progesterona, porque produce relajación del músculo liso de los ureteres y aumenta pues la capacidad y disminuye el tono, pero también hay un efecto mecánico por compresión. Entonces, lo que genera esta dilatación del sistema pielocalicial es una acumulación de orina o una éstasis urinaria de hasta 200 a 300 cc de orina. Esto predispone a las mujeres con procesos infecciosos a tener procesos más severos. Hay reflujo vesicureteral y reflujo a nivel de la pelvis renal y pueden llegar a desarrollar, por ejemplo, sepsis de origen renal con mayor frecuencia que las mujeres no embarazadas. Por esta razón es que en los controles prenatales se hace un
obligatoriamente un tamizaje para bacteriuria asintomática, o sea, para detectar bacteriuria asintomática y tratarla antes de que se convierta en una pielonefritis o una infección sintomática. Las infecciones urinarias sintomáticas en embarazadas tienen que manejarse de manera hospitalaria con medicina parenteral y de acuerdo a urocultivos, y deben controlarse con urocultivo también después del tratamiento, ¿sí? Si tiene factores de riesgo, pues hay que cada trimestre tamizar. Si no tiene factores de riesgo y el primero es negativo, pues no es obligatorio, aunque en algunos protocolos ahora en el tercer trimestre los están repitiendo, porque pues no solamente puede afectar la madre, sino puede generar amenazas de parto prematuro, otras complicaciones. La vejiga pues también sufre unas modificaciones porque pues obviamente ya queda soportando el peso, la presión del útero grávido. Entonces la base del trígono se elonga, se ensancha y se queda como una bolsita. Y además pues también su mucosa está congestionada y vascularizada, entonces muchas veces las gestantes pueden tener como síntomas irritativos vesicales o como si tuvieran cistitis, orinadera, pero no siempre es asociado al proceso infeccioso. Puede ser por estos cambios sobre la vejiga, sin embargo, pues siempre amerita que descartemos un proceso infeccioso. Al final de la gestación hay muchas mujeres que tienen incontinencia urinaria, también asociada a la presión sobre la vejiga, que modifica pues, la angulación del esfínter. Y pues en el parto también hay algún cierto grado de trauma sobre la vejiga, entonces puede ser que en el puerperio inmediato las mujeres presenten o retención urinaria o incontinencia o manifestaciones de una infección urinaria que no habían tenido antes, entonces hay que estar pendiente en eso porque ya sabemos que en ellas pueden ser más graves. La hemodinámica renal pues también se afecta, ¿sí? Hay un aumento marcado, como lo vemos aquí en la imagen, en el flujo sanguíneo renal, ¿sí? Miren la mujer no gestante y la mujer gestante. Rápidamente en el primer trimestre hay un incremento en el volumen, en el flujo plasmático renal y un incremento en la tasa de filtración glomerular. La tasa de filtración glomerular en el tercer trimestre cae un poco, pero igual permanecen muy elevadas en relación a los valores de las mujeres no gestantes. Este aumento en la tasa de filtración glomerular y este aumento de flujo plasmático renal efectivo que tiene que ver con las modificaciones en las resistencias, ¿cierto? Tanto de las resistencias vasculares sistémicas como a nivel de las arteriolas, va a generar un estado de hiperfiltración. Un estado de hiperfiltración, ¿cierto? Que clínicamente va a hacer que algunos de los parámetros que nosotros tenemos para evaluar función renal, pues se modifiquen y es importante que lo sepamos. Entonces, uno es muy importante y es que disminuye la creatinina y el nitrógeno ureico, o sea que cuando no se está embarazada, una mujer tiene niveles de creatinina normales máximo entre 1.1 y 1.2, ¿cierto? Miligramos por decilitro, dependiendo del laboratorio, pero en embarazo los valores de creatinina deben permanecer por debajo de 0.9 miligramos por decilitro. O sea que ya tener 0.9 o más en una mujer gestante ya nos está indicando que hay un compromiso de la función renal, lo cual pues se evalúa frecuentemente en las mujeres gestantes con procesos hipertensivos, o sea, cuando uno tiene un trastorno hipertensivo como la preeclampsia, uno de los órganos blancos de compromiso es el riñón, entonces siempre hay que medir niveles de creatinina y hay que saber que elevaciones que no serían significativas en no embarazadas, en embarazadas sí lo son. Vamos a tener glucosuria, aminoaciduria y aumento de excreción de vitaminas hidrosolubles por este proceso de hiperfiltración. Importante. Se me pega este computador. Importante que esos cambios en la función tubular, además de la hiperfiltración,
la modificación en el umbral de excreción de glucosa y de reabsorción, pues hace que se produzca pérdida de glucosa en la orina sin que esté asociada pues a un trastorno de tolerancia a los carbohidratos. Entonces las mujeres gestantes pueden botar azúcar en la orina sin que tengan diabetes por el aumento en la carga de filtración, o sea, por la hiperfiltración, pero también por modificación en el umbral de absorción que disminuye la capacidad de absorción. Lo otro que también encontramos en mujeres gestantes es que tienen aumento en la excreción de proteínas en orina, ¿sí? Normalmente una mujer no embarazada excreta máximo 150 miligramos de proteínas en 24 horas. En embarazo este valor se duplica hasta 300 miligramos en 24 horas. La excreción de proteinuria también se puede relacionar con algunas patologías, entonces, por ejemplo, también en las mujeres preeclánticas medimos proteínas en orina, entre ellas proteínas en orina 24, entonces es un marcador de severidad. Entonces nosotros ya sabemos que las gestantes excretan más proteína que las no embarazadas normales, ¿no? Pero que en algunos procesos pues obviamente se incrementa mucho más. ¿Qué otro manejo o cambios se presentan? Pues vamos a tener permanentemente en las embarazadas, de acuerdo a los niveles de presión y a lo que se sense de necesidad de aumentar o disminuir la retención de líquidos, vamos a tener aumento o disminución en la excreción de sodio y de potasio. Entonces vamos a tener que la progesterona y la aldosterona ejercen un efecto contrario en la excreción de sodio y de potasio. Entonces la progesterona aumenta la excreción de sodio, y la aldosterona pues la disminuye. Recuerden que el sistema renina, angiotensina, aldosterona retiene agua y sodio. Entonces, cuando se sensa a nivel central que hay una disminución del retorno venoso y que aparentemente hay una disminución de la volemia, pues entonces cambian las presiones y se dispara la actividad del sistema renina para retener. Y sucede lo contrario cuando se incrementa. Finalmente, bueno, y para el potasio, pues al contrario, la aldosterona aumenta la excreción y la progesterona la disminuye. Finalmente, parece ser que hay de todas maneras cierta acumulación de sodio y de potasio, ¿cierto? O sea, un balance positivo. Sin embargo, pues no se nota por el fenómeno dilucional, ¿sí? Y cuando uno va a medir los niveles de electrolitos en sangre, los niveles de sodio y de potasio deben permanecer dentro de límites de lo normal, ¿sí? Si bien hay una disminución leve en los miliequivalentes, pero en términos generales el valor de referencia de los electrolitos en sangre es el mismo que se maneja para mujeres no embarazadas, ¿cierto? Esto uno lo ve, por ejemplo, las mujeres que tienen hiperemesis gravídica severa con trastorno hidroelectrolítico, pues que los valores están de lo normal. Hay una disminución en la reabsorción tubular de ácido úrico, por lo tanto también disminuye los niveles del embarazo. También cuando encontramos una hiperuricemia en una gestante, pues sabemos que hay un problema a nivel renal, también un aumento en la excreción de calcio. Entonces el riñón pues se encarga entonces de mantener la osmorregulación, ¿cierto? Recuerdan que les había dicho que había una disminución de la osmolaridad relativa en la gestante, ¿cierto? Y esto es lo que va a modificar la presión de agua para favorecer la retención de líquido, ¿cierto? Y que este aumento de la volemia, pues, es sensada por los receptores de volumen como normal, o sea, son más sensibles los receptores de volumen en las gestantes a la hipovolemia que a la hipervolemia fisiológica. Y de otro lado también el riñón, pues, tiene una función, ustedes saben que además de la función de regulación de líquidos y electrolitos, pues el riñón también tiene una función endocrina, entre ellas, pues la producción de renina y de eritropoyetina. Y entonces,
ya habíamos dicho que había un aumento en la producción de eritropoyetina que favorecía pues el aumento de la masa de glóbulos rojos. Y también vamos a tener una hiperactividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿cierto? Que es el que va a mantener pues los niveles de volemia que se requieren, ¿cierto? Y mantener los niveles de presión dentro de los límites del embarazo. Entonces, lo llamativo es que esta hiperactividad del sistema renina no hace que las mujeres gestantes se tornen hipertensas. Si uno no está embarazado y tiene una hiperactividad del sistema, se pone hipertenso porque la angiotensina 2 es presora y aumenta la presión, los niveles de presión arterial, pero las embarazadas son resistentes a ese efecto presor de la angiotensina. Entonces, el incremento en el sistema renina-angiotensina sirve para mantener el control de la volemia, ¿cierto? Y de la osmorregulación, pero no se ponen hipertensas por el efecto vasodilatador y la hipotensión que manejan las gestantes. Entonces, siempre en los textos dice que las gestantes son resistentes al efecto presor porque tienen un fenómeno de vasodilatación e hipotensión. Bueno. Entonces hemos visto, ¿cierto? Hemos visto que el sistema hematológico, el sistema cardiovascular y el sistema renal, entre los tres son los encargados de lo que se necesita fundamentalmente y es mantener adecuada perfusión, mantener balance hemostático, ¿cierto? De manera que favorezca el proceso de gestación. Sin embargo, pues como dijimos, todos los sistemas se modifican y entre ellos pues el sistema digestivo también se va a modificar por efecto de la acción hormonal, pero también pues por la acción mecánica. Entonces vamos a tener que en las mujeres gestantes se va a modificar el patrón alimentario, ¿sí? Con un aumento de disminución del apetito, con los antojos, las aversiones, las náuseas, los vómitos y algunas mujeres desarrollan pica, o sea, comer sustancias que no son nutritivas. Esto tiene que ver con las modificaciones en el centro del apetito. Parece ser que hay la progesterona tiene unos metabolitos que simulan un neurotransmisor sobre el centro de saciedad, por ejemplo, que las hormonas en saliva modifican la sensación de las papilas gustativas, o sea, hay soporte fisiológico y anatómico para algunas modificaciones, pero obviamente no todas, y mujeres que tienen trastornos previos de los patrones alimentarios, pues se les van a aumentar, pero hay mujeres que no tienen ninguno. Entonces, a nivel de la cavidad oral, ¿cierto? Que es la puerta de entrada del sistema digestivo, pues entonces vamos a tener de manera significativa lo que se llama una gingivitis gestacional, ¿cierto? Con desarrollo de épulis, esto es como un granuloma que se genera, ¿cierto? Porque hay un aumento de la respuesta inflamatoria, hay una congestión, una hiperemia, una hipertrofia de las encías. Entonces, en procesos infecciosos leves, puede desencadenar respuestas inflamatorias severas, tanto locales como se cree que sistémicas también, ¿sí? Por efecto, pues, de las hormonas. Este aumento de la respuesta inflamatoria local y a nivel endotelial parece ser que puede generar también inflamación sistémica y ser parte de la génesis de trastornos como la preeclampsia, ¿cierto? O el parto pretérmino. Esas son teorías que se han propuesto y esa es la razón por la que todas las mujeres gestantes en los protocolos pues deben ir a programas de odontología, ¿sí? Para manejar cualquier proceso infeccioso porque se sabe que ellos hacen una respuesta inflamatoria exageradas. También en algunas mujeres gestantes pues se incrementa mucho la salivación, ¿cierto? Lo cual le genera dificultad para deglución, náuseas, fastidio, que tiene que ver mucho no solamente con los cambios a nivel de las papilas gustativas, sino con la motilidad del esófago que también se ve alterada. El pH de la cavidad oral también disminuye por efecto de las hormonas. Por supuesto, los cambios mecánicos pues son notorios, porque a medida que aumenta el útero grávido, pues va a comprimir
los componentes del sistema gastrointestinal. Entonces el estómago se va a desplazar hacia arriba y va a tener un eje anatómico alterado. Va a haber un incremento de la presión gástrica por compresión mecánica. También se desplaza el esfínter esofágico inferior. Se dilata el cardias y el pílor, o sea, los esfínteres. El apéndice se desplaza hacia arriba y un poco al lado. Esto genera, pues, que cuando se va a hacer diagnóstico de apendicitis, sobre todo en la segunda mitad del embarazo, pues no resulte tan sencillo, porque hay una deslocalización del dolor, ¿cierto? Que es lo que ayuda mucho clínicamente. Pues la leucocitosis tampoco va a ayudar. Entonces, a veces en el segundo trimestre, pues se requiere de ayudas de imágenes para ayudar a hacer el diagnóstico de apendicitis en las gestantes. Va a haber cambios pues funcionales, además de estos cambios anatómicos de desplazamiento y modificación de los esfínteres, pues vamos a tener reducción del tono del esfínter, cierto grado de disminución de la motilidad del estómago, relajación de la unión entre el esófago y el estómago, disminución en la peristalsis del esófago y relajación del músculo liso intestinal. O sea, como hay como un enlentecimiento y una modificación y una disminución en el tono de los esfínteres. El vaciamiento gástrico se altera durante el momento del parto, o sea que las mujeres gestantes, a pesar de que no tengan un cierto grado de ayuno, hay que considerarlas como de estómago lleno, y cuando van a ser sometidas a cirugía de urgencias, pues hay que darles manejo preventivo para reflujo con antieméticos, antiácidos, por este retardo en el vaciamiento que se hace en el momento del parto, porque el resto del tiempo del embarazo está normal. También, pues vamos a ver un incremento en el tiempo de tránsito intestinal, ¿cierto? Por la relajación de músculo liso, por la progesterona, con un incremento de la actividad enzimática, porque el bolo alimenticio pues permanece mucho más tiempo en el intestino. Vamos a tener también que la producción de ácido en general está disminuida, a pesar de que la gastrina está aumentada, pero parece que hay un efecto de la progesterona sobre las células parietales y disminuye la producción de ácido. Vamos a tener mayor absorción de hierro y de calcio, ¿sí? El organismo trata de ahorrar hierro, aumentando en el segundo y el tercer trimestre la absorción por efecto de la hormona hepática, la hepcidina, produce aumento de la absorción, tratando pues de contrarrestar el efecto del aumento de los requerimientos. Vamos a tener aumento en la absorción de sodio y de agua en el colon. Entonces el bolo va a pasar más seco y pues predispone eso al estreñimiento. Vamos a tener también una disminución en el recambio de sales biliares. Con aumento de la reabsorción de esta a nivel del ilio, por lo que les decía que está más tiempo el bolo alimenticio en el tracto, y entonces esto hace que se aumente a nivel plasmático y se deposite en la piel y genere prurito en las mujeres gestantes. Entonces el prurito en las mujeres gestantes podría ser por aumento de sales biliares, pero también hay unos trastornos patológicos como la colestasis intrahepática, ¿cierto? Que si genera morbilidad. Entonces cuando uno tiene prurito en una gestante debe pedir ácido úrico, pruebas hepáticas, y solamente cuando descarta un proceso patológico, pues atribuirlo al aumento de las sales biliares. El hígado pues no se modifica mucho en su tamaño ni en su histología, solamente tiene una cierta desrotación y un aumento en su circulación, ¿sí? Sí tiene alguna modificación en su función. Ya habíamos dicho que había un aumento de los factores de la coagulación, que había una disminución en la producción de albúmina. También había un aumento en la fosfatasa alcalina total,
¿cierto? Es casi que se duplica la actividad de la fosfatasa porque hay unas isoenzimas placentarias, ¿cierto? Entonces, cuando uno va a medir función hepática en una embarazada, pues no mide fosfatasa alcalina porque ya se sabe que está aumentada. Ya sabíamos también que el fibrinógeno aumentaba un 50% y los factores de coagulación. El libro de Williams, por eso lo tengo aquí con una estrellita, habla de que hay una disminución en los valores de transaminasas y bilirrubinas. Sin embargo, la mayoría de los textos dicen que transaminasas y bilirrubinas no se modifican mayormente. Y entonces, cuando uno evalúa función hepática, siempre mide transaminasas y bilirrubinas con los patrones normales. Lo único que no pide es la fosfatasa. También tiene disminución en la motilidad, generar cálculo de colesterol y a que la colelitiasis se hagan sintomáticas, sobre todo en las múltiples. Parecía haber como un efecto acumulativo. Entonces, embarazo tras embarazo iba a ser más sintomáticas las trastornos de colelitiasis en las múltiples que en las no múltiples. No solamente por disminución de la motilidad, sino por el vaciamiento biliar disminuido, que favorece la saturación biliar con colesterol y la producción de cálculos. Obviamente, todas estas modificaciones pues van a producir muchas manifestaciones clínicas. Entonces vamos a tener los cambios en la sensibilidad papilar, en el gusto, que contribuyen a las alteraciones alimenticias, cialorrea, náuseas, vómito, que se presentan en un gran porcentaje de pacientes, que resuelven en la mayoría de ellas a llegar a la mitad de la gestación, pero que pueden haber hasta un 5 o un 10% de mujeres al término que todavía persisten con la náusea y los vómitos. Podemos tener ya trastornos más severos como la hiperemesis gravídica, algunos pues idiopática, pero otras asociadas a embarazo múltiple, a embarazo molar o a trastornos tiroideos. Vamos a tener mayor prestación de reflujo gastroesofágico, duodenogástrico, pirosis, acidez. Las mujeres gestantes pueden tener mucha sintomatología digestiva, se quejan de llenura, de quemazón, o sea, pirosis, de reflujo. Entonces, las mujeres gestantes que son muy sintomáticas desde el punto de vista digestivo, pues hay que manejarlas con dieta fraccionada, o sea, no comer grandes volúmenes, ni mezclar sólidos con líquidos, no acostarse después de comer por lo menos en 2 horas, dieta o con medicina pues que no sea problemática para el feto. Algunas pues, van a requerir por su complicación pues esa hospitalización. Las mujeres con hiperemesis gravídica que compromete electrolitos, pues ya son casos pues en menor proporción, pero las náuseas y los vómitos pues sí van a tener que ser manejados muchas veces farmacológicamente, con dieta y con diferentes medidas generales. Y finalmente, vamos a hablar de lo de la glándula tiroidea. Sí, hace algunos años el diagnóstico de hipotiroidismo gestacional pues se creía que era como inocuo, que no tenía mayor repercusión, pero hoy en día se sabe que el hipotiroidismo gestacional genera aumento de la morbilidad materna y fetal. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la tiroides en el embarazo? Pues tenemos un incremento en el tamaño tiroideo. También hay una hiperplasia de las glándulas y de la vasculatura, hay un aumento de la actividad tiroidea, o sea, hay un relativo hipertiroidismo en el embarazo con un incremento de producción de hormonas tiroideas, que es muy necesario porque hasta la semana 20 el feto depende de la hormona tiroidea materna. ¿Qué es lo que sucede? Porque hay esa hiperactividad. Esta hiperactividad está dada por el efecto tirotrópico que genera la gonadotropina coriónica. La gonadotropina coriónica, la llamada hormona de embarazo que habíamos mencionado antes, tiene una subunidad alfa y una subunidad beta. La subunidad beta, que es la que usamos para el diagnóstico de embarazo. La subunidad alfa es idéntica a una subunidad
de la tirotropina. Entonces, esa gonadotropina coriónica por reacción cruzada, pues entonces produce efectos tirotrópicos sobre la piel y es responsable en parte del incremento de la producción de hormonas tiroideas y el aumento de la recaptación de yodo. Entonces, cuando uno tiene las hormonas tiroideas aumentadas, pues entonces la TSH se disminuye. Entonces, las mujeres gestantes deben tener la TSH disminuida. Entonces, los valores con los cuales se evalúa la función tiroidea en las mujeres gestantes es diferente de la mujer no gestante. Entonces, cuando no se está embarazado, los niveles de TSH normales van hasta 5 a 5.5, más o menos, dependiendo del laboratorio. Pero en las mujeres embarazadas, como dijimos que tienen que estar más bajos, entonces los valores son 2.5 unidades internacionales pues, por decilitro en el primer trimestre y de 3.5 en el segundo y en el tercer trimestre, o sea, un poco menor todavía en el primer trimestre, obviamente donde las concentraciones de gonadotropina son mayores, y sigue siendo disminuida en relación a la población general en el segundo y tercer trimestre. De manera que si uno encuentra la TSH elevada, o sea, por encima de estos valores, esto podría ser normal en mujeres no gestantes, pero en gestantes ya es una sospecha de hipotiroidismo que amerita medir pruebas tiroideas, hormonas tiroideas libres y anticuerpos antitiroideos y determinar si existe un hipotiroidismo estacional y si es así, empezar a suplementar la hormona tiroidea en embarazo. Hoy en día, pues hay un número más significativo de mujeres tomando hormona tiroidea por este diagnóstico que pues antes. Bueno, ay, se pegó. Bueno, sí, esta era la última diapositiva. Ay, Dios mío. Bueno, esa era el aspecto que quería comentarles. Dime. ¿Quién habló, Valeria? ¿Es posible que se nos pueda compartir esa? Sí, señora. ¿Será posible que se nos pueda compartir la diapositiva? No, yo siempre les digo que todas están en los textos, que nada de esto yo lo invento, ahí los pueden buscar. Este tema, pues, es un tema que es largo, ¿cierto? Porque sería como hablar de toda la fisiología humana. Yo trato de resumirle los aspectos más significativos, ¿cierto? Para que ustedes comprendan la relevancia del tema y cuáles son los aspectos claves para el desarrollo de la gestación y cuáles son, por decirlo, secundarios, ¿cierto? Que se producen, pero que generan sintomatología, pero que no aportan, pues, al desarrollo de la gestación como tal. Entonces, ya ustedes, después de que escuchan la clase y tienen todo este paseo, pues, lo ideal es que recurran a los textos de referencia que les ha dado el doctor Quesada, ¿cierto? Tenemos la obstetricia de Williams, que como ustedes saben, pues, está hecha en un lenguaje de estudios, de análisis, entonces, como ustedes ya tienen un contexto, pues los pueden abordar de mejor manera. También está la de los paisas, que está un poco más sencilla. Lo ideal es que cuando tengan fresco el tema lo estudien. Yo les he mencionado cuáles son los cambios más significativos y son los que ustedes tienen que quedar guardados, ¿no? Entonces, si tienen algún comentario, alguna pregunta. Bueno, doctora, gracias. ¿Alguno de ustedes tiene algún comentario, pregunta? ¿No? Mañana, sí. Bueno, era sobre mañana, sí. No. Sobre mañana, bueno, adiviné. Mañana vamos a tener, lo que pasa es que como yo les dije desde la primera vez en el programa hubo una confusión y entonces siempre el tema de fisiología del parto va con disocias del parto porque vieron que está relacionado. El otro tema es ese y el otro tema es mama, sino que, no sé,
El programa como que se trastornó, pero fue de escritura. Entonces siempre la tercera sesión con ustedes es mama, que hacemos primero la clase, o sea que mañana a las 8:30 nos vemos en el salón de clase. Por favor, buscan el salón, vemos la clase y después a las 9:30 nos vamos al hospital simulado al taller. Deben llevar, pues ustedes saben, su bata blanca, su gorro, su tapabocas, sus guantes de nitrilo, sus zapatos que no sean cross con rotos. Ustedes ya saben, si ya han estado allá, ya saben cuáles son los requisitos para estar en el simulado. Entonces hacemos el taller con el modelo de mama. Eso es lo que vamos a hacer mañana, o sea que esa es la tercera sesión, o sea que el 19 de octubre, o sea el miércoles en 15, que era cuando tenían esta clase de hoy, pues ustedes ya van a estar libres conmigo, que ya no tienen más. ¿Ok? Listo, doctora. Bueno, igual mañana si tienen alguna pregunta o algún comentario, pues entonces mañana en la clase de mama, pues nos vemos y podemos resolverlo. A las 8, ¿cierto, doctora? A las 8:30 nos vemos mañana. Ok. Bueno, listo. Entonces, si no tienen más preguntas o comentarios, tú me mandaste el pantallazo. ¿Quién me mandó el pantallazo, Valeria? ¿Sí? Sí, Valeria, doctora. ¿tú fuiste quien me mandó el pantallazo? De la No, lista yo de no le he mandado asistencia. pantallazo. ¿No? Jason Andrés Ortiz no está. No, señora. Jason Andrés Ortiz, ¿qué se hizo? Entró y se volvió y se salió ahí mismo. ¿Alguien sabe de él? Doctora, es que creo que él está hoy trabajando, él es auxiliar de enfermería en la Valle Lili. Entonces no sé si de pronto, por eso de pronto habrá tenido como problemas para la conexión. De igual forma, pues ya lo llamo y le pregunto de pronto qué está pasando. Y Daniel Palacios, que tampoco estaba en la foto, también entró y se salió. No, profe, yo estaba acá toda la reunión. Sí, pero no saliste en la foto de la asistencia. Yo hasta escuché cuando tomó la captura. Entonces, ¿qué es tu cámara que no sale la foto? ¿O qué? No, yo prendí la cámara. Bueno, no, porque no te tengo ni a Jason ni a ti en la cámara. Pues yo tomé la foto porque no me enviaron el pantallazo. Bueno, entonces nos vemos mañana. Nos vemos mañana y bueno, cualquier inquietud, pues entonces la resolvemos mañana. Se recuerden primero en la clase y de allí nos vamos al hospital. Simulado. Que tengan muy buena noche. Bueno, profe. Gracias.